bienvenidos al CPU. Mi nombre es Gustavo Provitina. Desde hace mucho tiempo soy docente del curso preuniversitario. La materia que dicto junto a otros compañeros muy valiosos es Introducción al lenguaje audiovisual. Y justamente al darles la bienvenida y desearles mucho éxito en la carrera que han elegido, les comento que nuestra materia abarca una serie de conocimientos que consideramos muy importantes para alcanzar un bagaje básico que les permita cursar la carrera. Y uno de los autores fundamentales que vamos a ver es André Bazin. Es uno de esos insustituibles. Cuando empiecen a cursar en profundidad la carrera se van a dar cuenta de que Bazin es un autor que ha marcado diferentes épocas a lo largo de la historia del cine. Primero revolucionó la crítica, hay un antes y un después de la aparición de Bazin en la forma de hacer crítica. Fue el fundador de la revista Cahiers du Cinéma, que hasta el día de hoy sigue siendo una brújula de la crítica y del cine. Realizadores muy importantes se han formado en esa revista: Truffaut, Godard, Chabrol, Rivet, Romer, es decir, los impulsores y creadores de la Nouvelle Vague, nada menos. La nueva ola francesa nace en Cahiers du Cinéma y el maestro, el referente, el impulsor máximo de todos ellos fue André Bazin, que murió muy joven, por cierto, a los 40 años. La vida de Bazin es una vida que está atravesada por la pasión por el cine. Hay un libro que recoge la mayoría de sus ensayos. Es un libro que seguramente ustedes van a leer en algún momento de la carrera, en su totalidad, que es ¿Qué es el cine? Es un libro que recoge buena parte de las obsesiones de Bazin, pero no culmina la obra de Bazin acá. Hay otros libros de él, ensayos donde analiza a Jean Renoir, a Orson Welles, a Charles Chaplin. Ese material me parece que es muy importante, además de las lecturas que hace Bazin de la relación del cine con el teatro y también en particular del neorrealismo italiano. Bazin se preocupaba fundamentalmente en su obra por revelar la esencia del cine, aquello que él consideraba que era la esencia del cine. Palabra compleja esta, porque en definitiva la palabra esencia misma es un problema filosófico a resolver en muchos aspectos, pero en el caso del cine, bueno, lo que intentaba analizar Bazin era aquello que es lo óntico, es decir, lo que define el ser del cine. Por eso la palabra ontología está tan ligada a Bazin. Y el texto que ustedes tienen para leer, que se llama Ontología de la imagen fotográfica, escrito en 1945, es un texto donde prácticamente Bazin sintetiza buena parte de las tesis que después ha desarrollado en muchos de sus artículos y ensayos. Ese texto es muy importante porque, en principio, el título ya remite a lo que podríamos llamar la médula, el centro del pensamiento de Bazin. Ontología de la imagen fotográfica. Ontología. ¿Cómo pensar esta palabra? Ontología es una palabra que, si la buscamos en la historia de la filología, aparece en 1692. Es un clérigo, Jean Leclerc, quien la utiliza por primera vez. En ese momento era un neologismo, y esta palabra se forma, se crea con dos palabras griegas. Ontos significa el ser, el ente,
lo que es. Y logos es estudio. Ontología. Acuérdense que de la palabra logos viene para nosotros palabra, ¿no? Es decir, estudio. La ontología estudia justamente el ser, lo que es, el ente. Ontología de imagen fotográfica, entonces, es un texto donde Bazin se pregunta por el ser de la imagen fotográfica, es decir, por lo que es la imagen fotográfica más allá de la mera apariencia material. Por eso, si ustedes atraviesan con un ojo crítico todo el texto de Bazin, se van a dar cuenta de que él se va a ocupar muy especialmente de caracterizar la relación psicológica que tenemos los seres humanos con las imágenes. Para ello parte del fundamento histórico que son las momias egipcias, es decir, va al antiguo Egipto para analizar la relación que había entre las momias, la momificación, la necesidad de preservar el cuerpo físico de los faraones muertos, y no solamente eso, reforzar además esa faena, ese trabajo con esculturas que no hacían otra cosa que asegurar la posibilidad de que el alma de esos faraones pudieran seguir vivas en el otro mundo. Ritual mágico, no sé si mágico, porque en definitiva ellos creían efectivamente que salvando la apariencia del cuerpo también salvaban el alma. También aseguraban que ese faraón seguiría vivo en el otro mundo y de esa manera los ayudaría. Por eso renovaban el agua y los alimentos que dejaban en la tumba, y por eso las pinturas en los sarcófagos y todo el análisis que se ha hecho de la función del arte en ese contexto, ¿no? Que era una función que satisfacía, tanto como ahora, también esa demanda psicológica del hombre, del ser humano, que es derrotar el tiempo tanto como pueda. Es muy difícil derrotar el tiempo nos derrota siempre porque es muy poderoso, y nosotros los seres humanos intentamos, mediante el registro de imágenes, plantear una dura batalla. Esto se va a prolongar a lo largo de toda la historia. Miren ustedes cómo va progresando el arte. Bazin va a hacer un exhaustivo trabajo que no por breve no deja de ser profundo y delicado, sobre la forma en que se establece esta relación entre la imitación de la realidad y el efecto que eso provocaba en la vida del hombre. Antes de la aparición del Renacimiento, mucho antes, en el arte se daban dos tendencias que iban simultáneamente, corrían, ¿no? Por un lado estaba la necesidad de imitar la realidad, por supuesto, es decir, eso que el ojo ve lo pinta. Pero por otro lado también tenía una función simbólica. Acuérdense ustedes cuál era la función de la pintura en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Y la relación que se establecía entre la pintura y la manera de lograr un efecto religioso, espiritual en los feligreses. Es decir, habiendo una gran población analfabeta, era lógico que las imágenes sirvieran muy especialmente para que ellos conocieran la pasión de Cristo. Recordemos también lo que significó la aparición de la perspectiva en el Renacimiento, que es una técnica. Bazin hace mucho hincapié en esa técnica porque indudablemente hay un antes y un después de la aparición de la perspectiva, lo que nosotros en fotografía llamamos profundidad de campo. Esta idea de proponer un espacio ya no
bidimensional a los ojos de quien observara la pintura, sino tridimensional, la ilusión de la tridimensionalidad, la ilusión de que efectivamente la pintura conquistaba una relación mucho más armoniosa y clara con la forma en que el ser humano ve, mira su entorno. Esto me parece importante destacarlo porque la aparición de la perspectiva implica un paso más en esa identificación entre el ojo humano y su representación en las telas, en la pintura. Ya, como ustedes podrán advertir, los reyes, que eran los que eran pintados en esos retratos, los reyes y los ricos burgueses, no creían que mediante la pintura se garantizaban la vida después de la muerte. Por supuesto que ya eran muy conscientes de que una cosa era esa pintura y otra muy distinta era, bueno, el cuerpo y su destino fugaz en esta tierra, y sobre el alma, bueno, cada uno podrá imaginar el destino que le cabe si es que somos creyentes o no. Lo cierto es que en esa idea de pintar retratos estaba esa otra dimensión que menciona Bazin, que es la más importante, pienso yo, en ese texto, que es satisfacer esa psicología del que se sabe mortal y quiere dejar su retrato como un rastro de su paso por la tierra, sobre todo para los ancestros, que lo verán como nosotros vemos el retrato de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, esas fotos tan antiguas. Bueno, los pintores lo que podían garantizar era que esa imagen iba a perdurar. Por supuesto que entre la imagen pintada y la real quiero suponer que había diferencias, que el pintor era generoso, pero no hay forma de comprobar esto. Conforme fue pasando el tiempo, cayeron las monarquías, recuerdan ustedes la Revolución Francesa, y los pintores fueron expulsados de las cortes porque desaparecieron las cortes, y entonces el pintor cortesano se transformó ¿en qué? En un pintor que se ganaba la vida en los bodegones, iba por las calles y empezó a pintar al pueblo. El pueblo ya accedía a esa dimensión artística, pictórica, y habrán notado que hay una gran cantidad de retratos y de pinturas de personas comunes. Todo esto entró en crisis con la aparición de la fotografía. La fotografía, Bazin le va a dar mucha importancia a la fotografía. ¿Qué supuso? Bueno, ya conocen más o menos el año en que esto se da, 1820 aproximadamente, con Nipse y algunos experimentos que él hace. Si mal no recuerdo, la primera fotografía es la de una mesa. Lleva mucho tiempo de exposición. Ustedes se imaginan los experimentos previos hasta que pudo aparecer el daguerrotipo y de esa manera evolucionó la fotografía. Pero los pintores, cuando la fotografía hizo su aparición triunfal, sintieron una gran crisis y una decepción y una angustia y una desesperación que luego fue transmutándose en otro sentimiento. Bazin utiliza una palabra que a mí me gusta mucho, que es el sentimiento de liberación, ¿no? Se han liberado de la pesada carga de tener que justamente representar la realidad para construir otro tipo de realidad.
muy diferente, o mejor dicho, para alejarse de la realidad. Si la realidad es lo figurativo, la pintura va a ir progresivamente tomando distancia. Primero con los impresionistas, que no fueron muy bien recibidos en su tiempo, debo decir, y empezaron a hacer esa aventura del color que la fotografía no podía hacer porque la fotografía era en blanco y negro hasta ese momento. Entonces, el color de los impresionistas y la forma en que podían trabajar las puestas de sol significa un antes y un después en la manera de realizar la pintura. Y después, progresivamente, con la aparición del cubismo y, bueno, después las vanguardias, ya se empieza a desdibujar esa necesidad de representar fielmente la realidad, y los pintores se liberan, porque para eso están los fotógrafos. El fotógrafo iba por las plazas, andaba por las calles, con ese pesado armatoste que eran las cámaras primitivas, y Bazin dice, por primera vez entre lo representado y el hombre se interpone un artefacto, que es la cámara, es una máquina. El hombre se ubica detrás de una especie de manta para poder sacar la fotografía. Han visto sin duda alguna imagen de esa época, y entonces la fotografía lo que hace es obtener una copia, iba a decir fiel, objetiva, diría Bazin, de la realidad. Siempre ubíquense en el contexto. La palabra objetivo para nosotros tiene al menos tres acepciones importantes. Objetivo en la vida es un plan, un propósito, un deseo, una meta. Pero objetivo también es la lente de la cámara, y objetivo también es aquello que se opone a subjetivo, es decir, que propone una cierta neutralidad. Bazin va a jugar con estas dos palabras, el objetivo, mejor dicho, con estas dos acepciones. El objetivo como el objetivo de la cámara, y el objetivo como la representación neutra de la realidad. Ustedes me dirán, pero no existe tal cosa, porque el fotógrafo hace un encuadre, y al hacer un encuadre, estamos de acuerdo, el encuadre recorta la realidad, pero también es cierto que el registro ese, siempre piensen en el contexto de Bazin, estamos hablando de la fotografía en su etapa germinal. No había modo de incidir sobre esa imagen, por lo tanto la imagen fotográfica lo que ofrecía era una representación objetiva de la realidad. El ser de la imagen fotográfica, ¿cuál es? Es la realidad. ¿De qué se nutre la imagen fotográfica? ¿Qué es lo que hace la imagen fotográfica? Es convertir en esa representación sensible algo que es un fenómeno de la luz, es decir, cómo la luz captura y hasta imprime la realidad. Eso es lo que le interesa a Bazin. Hoy todo esto que yo estoy diciendo pierde vigencia en la medida en que todo el tiempo cualquiera puede con un simple celular sacar una foto y alterar lo que llamaríamos la esencia de esa foto, si por esencia entendiéramos su relación, su correlato fiel con la realidad. Estamos de acuerdo. Bazin no se refiere a eso, Bazin se refiere a otra cosa. El cine, que aparece después, poco tiempo después, digamos que en 1895, para ser exactos, está la discusión Edison-Lumière. Bueno, yo prefiero referirme al cinematógrafo de los hermanos Lumière, porque era una cámara portátil que permitía justamente ir a la calle y filmar a los vecinos, filmar la llegada del tren a la ciudad, filmar los parques y los jardines, filmar, por ejemplo, la salida de los obreros de la fábrica. Y ustedes van a ver
que la cámara está quieta, inmóvil. Había dos maneras de lograr este registro, o con la cámara en diagonal o con la cámara frontal. Pero lo interesante de esto es que ahora la imagen tiene una duración, es decir, es lo que Deleuze llamaría la imagen tiempo. Evidentemente, ahora no solamente hay un encuadre posibilitado por la cámara, no solamente hay un registro de eso que está pasando frente a la cámara y que es real, sino que además se agrega otro factor. La imagen está en movimiento. Se captura una imagen en movimiento. Por lo tanto, si lo óntico, si esta idea de la ontología de la imagen fotográfica nos lleva a plantearnos por el ser real, ¿no?, el ser de lo que constituye la imagen fotográfica, imaginen ustedes que el cine da un paso mucho más allá que la fotografía, porque nos permite ver la imagen en movimiento, tal como la vemos en la vida misma. Yo ahora veo, por ejemplo, unas nubes que están pasando, y si tomara una cámara fotográfica, las puedo fotografiar y quedan estáticas. Ahora, si yo las filmo, puedo capturar el ritmo en el que pasan esas nubes. Sobre esto se ha escrito mucho y Andrei Tarkovsky tiene todo un legado fundamental que es esculpir en el tiempo. Me importa fundamentalmente que ustedes registren esta cronología, esta evolución, pero que siempre piensen que Bazin lo hace con una tesis muy clara, en favor del realismo, en favor de lo que es, de lo que la imagen como elemento capturado por una cámara significa, y sobre todo el efecto que tendrá después, en el futuro. ¿Por qué sacan fotos ustedes y por qué se filman las reuniones familiares? Bueno, justamente porque hay una conciencia del tiempo, y ese registro, por supuesto que cobra más valor a medida que los años pasan, y uno puede recuperar ahí cosas que dice, no puedo creer que esto haya sido de esta manera. Bueno, ahí está la cámara que lo atestigua. Por último, Bazin dice, al final, en la última línea, dice, el cine, por otra parte, es un lenguaje. Y de eso nos ocupamos en este curso, de analizar por qué el cine es un lenguaje. En otro video, que les prometo para muy pronto, vamos a hablar de otro texto de Bazin, que me parece a mí que con Antología de Imagen Fotográfica son los textos que tienen que ir juntos, que es la evolución del lenguaje cinematográfico. Y vamos a analizar cómo evoluciona, por qué evoluciona el lenguaje cinematográfico, a partir de qué parámetros, y van a ver que de alguna manera lo mismo que hizo en Antología de Imagen Fotográfica lo hace en relación al cine. La coherencia de Bazin es muy importante, y me parece que si leen los dos textos seguidos y hacen un resumen, van a tener una mayor claridad sobre el pensamiento de André Bazin.
J'essaye de regarder cette image comme si je ne l'avais jamais vue. Ce qui m'impressionne, au milieu, c'est l'œil noir. Malgré la logique, cet œil ne semble pas appartenir à la main qui touche le ciment. Cet œil noir, comme un trou noir, sur un bout de miroir brisé, comme un œil de poule, dont la paupière inférieure est celle qui se ferme. Il semble posé sur un plateau comme l'œil d'une sainte dont je ne me souviens pas, dans une peinture ancienne dont je ne me souviens pas. Quant à l'autre main, elle touche un tube de rouge à lèvres qui a l'air d'une cartouche. La main va le ramasser et le mettre dans le porte-monnaie avec les billets et les pièces et les sous. Le miroir brisé, c'est un signe de mort, tous les superstitieux le disent. Moi, je ne vois pas de mort dans cette image. Je vois le miroir brisé comme un éclatement de soi-même, pas tellement de l'image de soi-même, mais de la mémoire. Souvenirs en pièces, des bouts d'images qui ne raccordent pas, comme une collure fausse dans un montage de film. Parlons juste un peu de cinéma. On a parfois l'impression que le cinéma, c'est une photographie qui s'anime. Ici, c'est un film qui s'arrête. Ici, c'est un instant du film Cléo de 5 à 7. On ne voit pas Cléo, on ne voit pas 5 heures ni 7 heures. Ici, je fais durer un 24e de seconde. Du ser 10 minuter. Och se en gång till på kamera. Se upp. Är det i orden? Och varsågod. Och så se på mig. Se upp. Se på mig. Se på mig, Sven. Okej, så har vi kameran.